Lo cortó de tajo y aisló la zona de la bahía de Oakland de San Francisco. Era un día normal, iba conduciendo y ni siquiera pensaba en lo que hacía. De pronto la camioneta comenzó a sacudirse con mucha fuerza. Se movía de un lado a otro, adelante y atrás, en todas direcciones. Y cobré conciencia de que era un terremoto muy intenso, que estaba en medio de un puente y que quería bajarme de él. Hubo confusión general. No sabían qué hacer. La gente bajaba y preguntaba qué habíamos oído o si sabíamos algo. Los motociclistas regresaban en sentido contrario, en medio del tránsito, y gritaban sobre el hombro algo como «el puente se cayó» o algo así. Pensamos que era un disparate porque todo el mundo sabe que durante un terremoto el lugar más seguro es sobre un puente, porque se flexiona. Así que los descartamos. No creímos que fuera cierto. El auto anaranjado salió por detrás del mío, me rebasó, se puso al frente y al parecer aceleró. Se estrelló contra un muro, sin detenerse. Produjo un sonido espantoso, algo que no quisiera volver a oír. Nada hay que te prepare para ver a un auto que de pronto desaparece. Cayó por el agujero. No estás acostumbrado a conducir por la autopista y ver que de pronto los autos desaparecen frente a ti, ni a oírlos chocar. Es horrible. El terremoto fue de 7.1 grados en la escala de Richter. Varios pernos de la plataforma superior del puente de la bahía simplemente no pudieron resistir la fuerza descomunal. En el mes que siguió al desastre, los ingenieros del Departamento de Transporte de California lograron remendar esta vía crucial entre San Francisco y Oakland. Pero años después aún siguen bregando con los problemas que originó el desastre. Este no es un puente fácil de reparar. De hecho, no fue un puente fácil de construir. Desde la época de la fiebre del oro, la gente soñaba con un vínculo entre San Francisco y Oakland. Pero la distancia, la profundidad del agua y el suelo blando planteaban enormes problemas. Hay muchas variables al elegir entre distintos tipos de puentes. En primera, la longitud que tendrá. La segunda es qué lo sustentará. ¿Hay buen material? ¿Se cuenta con la fuerza para sostener tramos largos? Aunque la tercera no está en la sala de diseño, tiene que ver con la accesibilidad. ¿Qué ofrece el contratista para levantar peso? ¿Puede llevar grúas al lugar? Porque a menudo eso determinará el tipo de puente. Los ingenieros también consideran lo que un puente tendrá que resistir: el tránsito, la madre naturaleza y el peso de la estructura misma. De algún modo, un puente debe transferir estas cargas al suelo, y lo hace cuando se empuja y se tira constantemente de cada una de sus partes. En un puente de vigas, la presión del peso sobre él crea compresión a lo largo de la parte superior y tensión a lo largo de la inferior, y transfiere las cargas a cada pilar. Un puente de arco funciona totalmente con compresión, empujando el peso hacia afuera del centro y hacia abajo de cada extremo. Los extremos unen el arco empujándolo y evitan que se abra. Se deben tener cimientos muy sólidos, porque si un cimiento cediera o se deslizara, esa compresión desaparecería y el puente no podría tenerse en pie. Se obtiene un buen tipo de puente cuando se tiene un buen suelo, roca sólida para empotrarlo. Un puente colgante hace honor a su nombre. Cuelga su peso de cables principales. Las cargas se recogen en los cables y luego bajan verticalmente por las torres. Pero esto solo sucede cuando los extremos de los cables están fijos para que proporcionen un buen macizo de anclaje. Por increíble que parezca, todos los puentes que atravesamos han evolucionado a partir de estos tres diseños. En el caso del puente de la bahía, los ingenieros determinaron que era imposible cubrir los 7.2 kilómetros de distancia con un solo tipo de puente. De modo que en los años 30 construyeron un total de 5 tramos separados. Un puente de doble suspensión entre San Francisco y la isla de Yerbabuena. Un puente cantilever y 2 puentes de armadura entre la isla y Oakland. Cuando ocurrió el terremoto, los ingenieros se enfrentaron repentinamente a la reparación de 5 puentes en lugar de 1. 5 puentes que no fueron construidos para soportarlo.
En la época en la que diseñaron el puente de la bahía, sabían que debían diseñarlo para un terremoto, pero no tenían buenos parámetros para determinar qué tan fuerte sería el temblor. Y se equivocaron por un factor de 10 más o menos. De modo que el puente experimentará fuerzas y desplazamientos 10 veces más intensos que para los que fue diseñado. La fuerza cortante fue la que causó los peores daños. El temblor hizo que los tramos se movieran en direcciones contrarias y los pernos de acero se trozaron. El tramo superior de 15 metros se salió de sus soportes. Después calculamos que se necesita una fuerza de unas 1000 toneladas para hacer eso. Loma Prieta hizo algo más que sacudir la tierra. Fue un recordatorio para reforzar todos los puentes de la zona. Un refuerzo sísmico es una forma elegante de decir hacer los puentes más resistentes para el próximo terremoto. Hacerlos más fuertes, pero dejando que sigan teniendo movimiento. Un poco de movimiento es vital para la supervivencia de un puente. Si alguna vez han conducido y cruzando un puente muy largo, como el puente de la bahía de San Francisco a Oakland, y el tránsito hace que se detengan y se queden quietos en su auto, podrán sentir una vibración dentro del coche mismo. Lo que se está sintiendo es la elasticidad del puente. Yo la llamo el latido cardíaco del puente, porque si éste no está latiendo elásticamente, es porque está fallando. Un buen principio empírico es que si el puente deja de vibrar, hay que bajar de él, porque ya no está vivo. Para los ingenieros, el artificio está en determinar cuánto movimiento es demasiado. Realmente esto se basa en cuánto puede soportar un ser humano que esté sobre la plataforma de un puente. Puedes diseñar un puente que se mueva mucho, pero la gente que esté sobre él puede morir de un paro cardíaco. Hoy se cuenta con computadoras. Los sistemas de alta tecnología y gran capacidad han revolucionado el diseño de los puentes. Los ingenieros pueden predecir dónde ocurrirán las fallas y diseñarlos a prueba de desastres. Diseñamos lo que hemos llamado funcionamiento dúctil, lo que significa que si lo doblamos no se romperá y absorberá la energía y soportará un terremoto. Loma Prieta no es en absoluto el suceso de máxima magnitud que haya azotado este puente o que lo vaya a azotar. Una vez que se determinó lo que se necesitaba para reparar el puente de la bahía, los ingenieros decidieron reemplazar el tramo de Oakland con un tramo totalmente nuevo. La gente de la zona quiere nada menos que un puente nuevo. También tendrá que durar los próximos 100 años. Estos son los reyes en el mundo de los puentes. Los grandes puentes colgantes permiten a los ingenieros unir distancias que alguna vez se pensaron eran imposibles de unir. Conquistan la naturaleza y cautivan a quienes los cruzan. Cuando ves la estructura, te parece increíble que haya sido construida por el hombre. Cuando observas las torres, no puedes entender cómo pudo hacerse. Si un puente está bien diseñado, evidencia la elegancia de las matemáticas y de la ciencia, y activa algo en nosotros que nos hace decir, vaya qué bien, funciona perfectamente. Ciudad de Nueva York. Antes del cambio de siglo ya era grande y floreciente. Sus islas clamaban por puentes que ayudaran a enfrentar el tránsito y mantuvieran el crecimiento económico de la gran ciudad. En 1883, cuando se inauguró, el puente de Brooklyn era el puente colgante más largo que el mundo había conocido. Su tramo principal, de casi 500 metros, estableció una nueva marca. Antes de la época de las computadoras y la maquinaria moderna, las cosas se hacían con inventiva pura, mano de obra e intrepidez. En la época en que se construyó el puente de Brooklyn, estructuras de esa altura, que miden 60 metros sobre el nivel del mar y que unen esas distancias, era algo inaudito. Era inconcebible construir algo tan grande.
Era el equivalente al lanzamiento espacial de 1969, casi 100 años antes. El acero comenzó a usarse a principios de siglo, y junto con él vino Roebling, quien diseñó un puente de cables de acero. El ingeniero John Roebling confiaba en las técnicas nuevas que hacían posible tender puentes sobre grandes distancias. Como cimientos que sostuvieran las torres de granito sólido, usó cajones de aire comprimido. 2 cajas de madera herméticas de la mitad del tamaño de una calle se sumergieron en el lecho del río y se rellenaron con hormigón. Roebling ideó un método para extender y enredar cientos de kilómetros de cable de una torre a otra, por delante y por detrás. Una rueda movible como esta en el puente Golden Gate se utilizó para trasladar cables individuales de un extremo al otro y conectarlos al macizo de anclaje. Cada rueda transportaba 2 cables, pero actualmente se usan muchas ruedas y cada una lleva varios cables, de modo que se llevan 6 u 8 cables a la vez. El principio es el mismo, pero la práctica se ha acelerado un poco. Roebling también introdujo cables inclinados conocidos como tirantes, junto con cables verticales que sostienen la plataforma. Van de la torre a la calzada para mantenerla firme durante los ventarrones. La idea de un puente asegurado con cables nació aquí. Hoy día, cuando alguien piensa en añadir estabilidad a un puente, quizá haga lo mismo que hizo Roebling. Y al verlo tal vez diga, ¡wow! No es como los puentes modernos que se ven en Europa o Sudamérica, donde hay puentes asegurados con cables. De hecho, a Roebling se le ocurrió antes que a ellos y esto les da estabilidad. Roebling tenía un increíble sentido de la ingeniería. Sabía lo que quería hacer con el puente colgante, pero creo que quería estar seguro igualmente de contar también con una estructura que fuera a durar mucho tiempo. Entendía lo que estaba haciendo mucho antes que todos los demás y sin computadoras. Era una conquista. Se consideró una forma de conquistar a la naturaleza, de conquistar grandes distancias, resolviendo problemas y uniendo la ciudad, venciendo al río. Pero la gente sigue disfrutándolo. Proporciona un paseo maravilloso y un panorama espectacular del horizonte del Bajo Manhattan, de la zona de la bahía de Brooklyn. La longitud del puente de Brooklyn fue más que duplicada por el puente George Washington, inaugurado en 1931. Une a Nueva York con Nueva Jersey. Más de 270,000 vehículos diarios lo convierten en el puente más transitado del país. Es una especie de gran auge para los suburbios. La gente buscaba con desesperación la forma de vivir fuera de Manhattan y de trabajar en Manhattan. El puente George Washington permitió que esto ocurriera. Pero mientras los puentes colgantes se alargaron, los ingenieros aprendieron una de sus más grandes lecciones en un estrecho puente de 2 carriles al otro extremo del país. El puente Tacoma Narrows, inaugurado en 1940, se hizo famoso como Juanito el Saltador, cuando fue sacudido por el viento y barrió con un Peugeot. 4 meses después de que se inauguró, los vientos pusieron al puente a bailar una rítmica danza de la muerte. En un intento por construir un ultramoderno y esbelto puente colgante, su diseñador pasó por alto el viento constante de 65 kilómetros por hora. La presión del viento desató enormes oscilaciones, así como un increíble movimiento de torsión o retorcimiento. La gente que iba sobre el puente se mareó literalmente. Lo compararon con ir sobre una ola. Y allá va. 4 meses después de que se inauguró, la ola se estrelló. El puente Tacoma Narrows es un ejemplo clásico de un diseño muy malo en relación con el viento. La misma superficie en bruto, el embate del viento, es casi como agua moviéndose alrededor de un muelle. Crea remolinos y después genera oscilaciones que en este caso arrojaron el puente contra una residencia que al final se derrumbó. Y todo debido a vientos moderados. Al puente se le dio muy poca rigidez para enfrentar la presión. La plataforma pudo haber sido más amplia y las torres pudieron haber sido más anchas. Pero sobre todo los ingenieros ignoraron la aerodinámica. Ahora diseñan largos puentes colgantes con vigas horizontales abiertas en los lados para permitir el paso del viento. Ese es el caso del Verrazano Narrows de Nueva York.
el puente colgante más largo de Estados Unidos de América que une a Brooklyn con Staten Island. El tramo principal se extiende casi 1.300 metros, aproximadamente la longitud de 14 campos de fútbol. En su niñez, en los años 60, Jim Fortunato, su administrador general, vio cómo se construía este puente. Veíamos cómo vaciaban el cemento o veíamos cómo las grúas levantaban el acero. En las mañanas, camino a la escuela, hasta apostábamos qué torre acabarían primero. Era un puente muy largo, el puente más largo del mundo, y estaba precisamente en nuestro barrio. Si extendieran los cables de este puente, uno delante del otro, sería la mitad del camino a la luna, y hay suficiente hormigón en los dos macizos de anclaje como para construir una carretera de un carril de la ciudad de Nueva York a Washington, D.C. La distancia entre la parte superior de las torres es mayor que en la parte inferior debido a la curvatura de la tierra. Contienen tanto acero como el edificio Empire State. Cada una tiene más de 3 millones de remaches y 1 millón de pernos. Está sobrecalculado. Tal vez lo habrían logrado con un cable principal, pero a decir verdad, podría soportar mucho más que para lo que realmente estamos usando. Y ahora el título del puente colgante más largo del mundo pertenece a Japón. Su puente Akashi Kaikyo tiene 2.25 kilómetros entre cada torre. El puente de 6 carriles une a Kobe con la isla Awaji. Es parte de una elaborada red que une las islas japonesas mediante puentes. Este tipo de puente surge por una necesidad determinada por el lugar del proyecto. Nosotros hemos tenido ejemplos donde hay grandes extensiones de agua. Sin embargo, se debe velar por los intereses de los barcos. El tráfico naviero es en parte la razón por la que el puente Akashi Kaikyo tenga un tramo central tan largo. El puente atraviesa el estrecho de Akashi, uno de los canales de navegación más transitados de Japón. Los ingenieros no podían cerrar o siquiera obstruir el canal, de modo que tuvieron que construir las torres a cada lado de este. Este es un lugar en el que usualmente la madre naturaleza tiene la última palabra. Terremotos, fuertes corrientes marinas y tifones con vientos de hasta 280 kilómetros por hora hacen de este un lugar poco adecuado para cualquier tipo de puente. Los ingenieros construyeron un modelo a escala del Akashi y lo probaron dentro del túnel de viento más grande que se haya construido. Los resultados los ayudaron a anticipar las presiones y a diseñar cada parte del puente a prueba de desastres. Dragas en barcazas flotantes prepararon el lecho marino, removiendo cientos de miles de metros de cieno y lodo. En un astillero cercano se armaron cilindros de acero huecos del tamaño de buques de guerra y se arrastraron al lugar con remolcadores. Estos cilindros de acero sirven como cimientos para las torres del puente. Va para allá. Usaron cilindros de acero macizo, los más grandes que se hayan hecho, con cámaras interiores y exteriores, y una forma muy complicada de inundar las cámaras y de excavar y rellenar con hormigón, y luego sumergirlas en el lecho marino. Estas estructuras son enormes piezas de acero. Se agregaron toneladas de roca y grava alrededor de cada base para evitar que la erosión las tornara inestables. Las torres son del tamaño de la Torre Eiffel y tan difíciles de construir como esta. Dividieron cada torre en 30 niveles y cada nivel en 3 secciones. Como bloques de construcción, fueron armadas pieza por pieza. Había una grúa que subía sola, que se levantaba mientras subía. Después de colocar varias piezas, se elevaba para recoger el resto y seguía subiendo para construir. Dieron un uso muy innovador al equipo. Usando un helicóptero, los ingenieros desarrollaron un nuevo método para colocar el cable guía entre las torres.
Siempre lo más difícil de lograr en un puente colgante es tender el primer cable guía. ¿Cómo llevas el primer cable de acero? Después de que el primero está colocado, puedes enredar los demás y usar la rueda para llevarlos. En este caso usaron un helicóptero y un gran carrete de cable que fueron desenrollando por debajo de ellos hasta que llegaron al otro extremo. Fue muy ingenioso. Después se tiró de los ramales para colocarlos en su lugar en vez de hacerlo cable por cable. El ramal principal contenía casi 300 cables con más de 100 alambres cada uno. Los ingenieros desarrollaron un nuevo acero de alta resistencia, así que se necesitaron solo 2 en lugar de los 4 ramales principales que se usan en puentes de estas dimensiones. Cada ramal se aseguró a tierra dentro de anclajes de hormigón macizo. Dentro de estas estructuras se colocó un enorme armazón de acero. Mantiene los ramales en su lugar y se encarga de que cada uno soporte una cantidad igual de peso. Con 350.000 toneladas por pieza, estos son los macizos de anclaje más grandes del mundo. Una vez que se sujetaron los cables verticales, una grúa flotante colocó las secciones de vigas en su lugar. Al final, las 2 secciones se unieron en el centro. 10 años y casi $4.000 millones después, el puente está finalmente listo. Ya regresa Todo Sobre. Una vez que se termina un puente, la mayoría de nosotros suponemos que permanecerá en pie. Pero estas son estructuras delicadas que requieren de atención y de algunas personas que literalmente caminen por la cuerda floja. Ya estoy asegurado. Sí, ya estás asegurado. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un lema que dice: mucho valor y un poco de locura. Esto es lo que nos hace ir a donde tenemos que ir. Estamos a 85 metros sobre la plataforma y a 150 sobre el agua. No se trata de la altura a la que estás, sino hasta dónde puedes caer. Jeff, ¿me escuchas? Estoy aterrado, no puedo mirar hacia abajo. Mantén la vista en el puente. Esto no es para cardíacos. Estar colgado a cientos de metros sobre el tránsito requiere de un sano respeto por las alturas. Avísame cuando creas que he avanzado lo suficiente, cambio. Utilizando el equipo más moderno para escalar, Jeff Finn y Richard Hunt se descuelgan desde la punta de la torre del puente y revisan cada parte de la estructura mientras descienden. ¿Cómo vas, Jeff? Bastante bien, Richard. ¿Hay algo más que deba revisar allá arriba? No, está bastante limpio aquí. En el puente de la bahía de San Francisco a Oakland, deben inspeccionar 4 de estas torres. Me encantaba escalar rocas. Cuando llegué a estos enormes puentes, pensé que tendría sentido que pudiéramos utilizar algunas de estas mismas técnicas para llegar a las áreas de difícil acceso. Oye, ¿podemos regresar arriba y revisar esto? Después de que el puente queda construido, no se le puede abandonar. Hay que darle mantenimiento constantemente. Buscamos corrosión, que probablemente es el asesino número 1 de los puentes de acero. Hay varios tipos de corrosión. Buscamos corrosión que separa placas o que causa pérdida de continuidad en el acero. También buscamos remaches sueltos, remaches agrietados, combaduras en el acero. Si no se ve como debería verse, tenemos un problema. A veces logran escuchar problemas que no pueden ver. Cuando golpeas el acero debe resonar. Si el acero está bien y sólido, debe resonar. Pero si no te da un buen rebote, es que hay algo roto en el interior. Te indica que algo pasa. El equipo de escalamiento es parte de un ejército de personal de mantenimiento, reparación e inspección asignado a cada puente. Son perfectamente conscientes de las consecuencias que tendría pasar por alto incluso la más mínima cuarteadura. En diciembre de 1967, no se detectaron unas cuarteaduras en una barra I de acero. Poco después, a causa de estas grietas, se derrumbó el puente Silver sobre el río Ohio en Virginia Occidental.
Murieron 46 personas. Con el tiempo, los cambios de temperatura debilitaron la barra I, y nadie se había fijado. Tal vez eran microcuarteaduras en las barras I. Estas microcuarteaduras se convirtieron en grandes grietas y provocaron un daño inmediato en el puente. Este es el tipo de cosas que pueden observarse, o que deben observarse en una inspección, ciertamente en una inspección moderna. Nadie puede predecir la velocidad con la que se va a extender una grieta. Un día puede ser diminuta, y si regresas un mes después, puede ser más grande. El colapso motivó al gobierno federal a solicitar inspecciones regulares en los puentes. Ahora, cada 2 años, cualquier puente de más de 6 metros de longitud se examina y califica. La mayoría de los puentes modernos se construyen con una combinación de acero de alta resistencia y hormigón reforzado con un armazón de varillas o de cable de acero. Los científicos están buscando nuevas formas para reforzarlos, pero incluso los mejores materiales sintéticos tienen sus límites. El acero quiere volver a su condición natural, quiere corroerse en su tendencia natural. En la zona de la bahía hay mucha sal en el aire. La niebla contiene sal y la deposita en los puentes. Con los años, esta se va acumulando. En cuanto la sal, el agua y los desechos se pegan al acero, o de alguna forma se adhieren al acero, se tiene una reacción electrolítica, y el acero empieza a consumirse a sí mismo. Es como una batería. Parte de ella es un ánodo y otra parte es un cátodo. De hecho, se puede cuantificar la electricidad en el puente mismo. Esto se puede ver una vez que se establece una corriente. El puente se está corroyendo. El acero se está convirtiendo en óxido. Y aquí es donde entran los pintores. Durante todo el año, los pintores limpian y cubren cada centímetro de acero de arriba a abajo. Algunos de los mejores pares de ojos en este puente son de la cuadrilla de pintores. Confiamos muchísimo en su experiencia. No suben solamente a embarrar pintura. Suben, observan y si encuentran algo mal, nos avisan. No son los únicos que vigilan el puente. Conductores de grúas patrullan el puente las 24 horas del día. Los electricistas cambian un promedio de 2.000 bombillas por año. Tenemos cuadrilla para el acero, cuadrillas para el hormigón. Tenemos carpinteros. Yo diría que hay más de 200 personas. Mientras que estas cuadrillas mantienen el puente en funcionamiento, al menos pueden ver lo que están haciendo. Algunos inspectores de puentes deben buscar problemas en la oscuridad. Aquí está bien, revisaremos esta torre. Victor Greenswald ha dirigido inspecciones submarinas en todo Florida durante 30 años. De todos los puentes que inspecciona, el Sunshine Skyway es su lugar favorito. La verdad es que me apasiona el puente Skyway. Hasta mis hijos y mi esposa le dicen el puente de papá. Realmente me preocupa mucho. En la parte submarina del puente Skyway, los soportes empiezan mucho más abajo del fondo de la bahía, donde colocaron los pilotes de apoyo, tal vez a 25 metros bajo la bahía. Sobre estos están los cimientos y encima de estos las columnas. Es como un pastel de cumpleaños de varios pisos. Entre más bajas, es más grande. Aquí está bien, voy allá. Este es el turbio mundo de la inspección submarina. Es un lugar con fuertes corrientes y a menudo muy poca o nula visibilidad. Los buzos tratan de buscar grietas en los pilares, corrosión en el acero y lugares en los que los elementos cercanos a los soportes se han erosionado. Demasiada erosión hace al puente vulnerable a un colapso. Pasa con nosotros, con nuestros pies, cuando estamos parados junto al agua en movimiento. Imagínense en la playa. Cuando era niño siempre hacía esto. Me paraba a la orilla del agua cuando venían las olas. Me quedaba en un solo lugar y veía cuánto tiempo podía aguantar, porque el suelo bajo mis pies se iba erosionando poco a poco. Es exactamente lo que está ocurriendo con los puentes. Las inspecciones en la línea de flotación son igual de críticas.
El hormigón, expuesto a una mezcla de agua y aire, es más susceptible a tener grietas que el hormigón que está totalmente sumergido. Los buzos remueven una gruesa capa de vegetación marina, que en realidad protege el puente, para ver qué está pasando debajo. La parte central es normal. Todo se ve bien. Claro que hemos visto tiburones y barracudas y todos los animales que la gente cree que son malos, pero son buenos. Tampa Bay es más o menos un desierto y de pronto te encuentras con esta cosa enorme, preciosa y maravillosa llamada Puente Skyway, que es como un arrecife gigante. Todos los puentes llegan a una cierta edad y entre más viejos sean son más susceptibles a algún tipo de falla. Son como nosotros, como mi artritis. Mis pilotes se están cayendo. Los ingenieros pueden usar la tecnología más moderna para diseñar un puente y hacerlo lo más resistente posible. Pueden defenderlo contra la madre naturaleza y darle mantenimiento. Pero a veces hay accidentes que escapan a lo que ellos pueden prever. Vi que el resto del puente había desaparecido y de inmediato frené. Me detuve medio metro antes de caer. Cuando la gente iba a su trabajo en mayo de 1980, el desastre golpeó la zona de Tampa Bay. Un carguero se vio atrapado en una densa niebla y se estrelló en los carriles que van hacia el sur del puente Sunshine Skyway. Parte del lazo que conecta St. Petersburg y Bradenton se vio dañado en un instante. 6 autos, un camión y un autobús de pasajeros se hundieron en las aguas. 35 personas murieron en uno de los peores desastres relacionados con puentes que haya habido en los Estados Unidos de América. Era la 5ª vez que un barco extraviado golpeaba contra el Skyway Sunshine. Cuando diseñaron el puente no tenían conciencia o no previeron los cambios en las formas de las proas de los barcos que pasarían a través de ese puente. Y no fue porque ese barco fuera muy grande y pudiera golpear la parte superior del puente, sino porque su saliente proa partió la columna principal a la mitad. Eso fue lo que derribó el puente. A raíz de esta tragedia, los ingenieros decidieron construir un nuevo tipo de puente. Una estructura moderna sostenida por cables, un pariente cercano del puente colgante. En un puente sostenido por cables diagonales se extienden desde la torre para sostener la plataforma. Básicamente, los cables reciben la carga de las vigas y la colocan en la punta del pilote y luego la transmiten al suelo. Los ingenieros están optando cada vez más por tramos sostenidos por cables porque estos requieren menos material y combinan resistencia con bajo costo. En el caso del Sunshine Skyway, diseñaron el puente nuevo para evitar desastres futuros. El ingeniero John Corbin fue parte del equipo de diseño. Cambiamos la orientación del puente. Como estaba alineado anteriormente, los barcos daban un giro de 19 grados, mientras atravesaban el tramo principal, y eso daba la posibilidad de que el capitán cometiera un error. Y duplicamos la longitud del tramo de 180 a 360 metros, también para disminuir el efecto que causase un bote al golpear los pilares. Los ingenieros le hicieron una plataforma curva con un radio de curvatura de 50 metros. Rodearon los pilares principales con rocas y los protegieron con islas de hormigón macizo llamadas delfines. Como obstáculos en un billar romano mecánico, los delfines evitan que las grandes naves se acerquen siquiera a los pilares. El puente se ha convertido en un símbolo de Tampa Bay. Domina el panorama. Realmente se logró cazar la forma y la función. Es bello y resistente a la vez. Creo que lo mejor que logramos con este puente es darle un poder iconográfico. Una vez que el nuevo puente se abrió al tránsito, se tuvo que destruir el viejo.
Se llamó a un equipo de expertos en demolición para derrumbar la estructura de la forma más segura y eficiente posible. Fue el mayor proyecto para demoler un puente de este tipo que se haya emprendido jamás. Los contratistas, y trabajamos en la industria de los contratistas, determinan nuestro valor por los proyectos en los que trabajamos. Cuando surgió lo del Skyway, simplemente decidimos que debíamos hacerlo, que teníamos que participar en algo de esta magnitud. Mark Loisus y su equipo pasaron casi 3 años en esta labor. Derrumbaron la estructura en varios pasos. La superestructura era de más o menos 9,000 toneladas de acero. Para derrumbarlo y segmentarlo en piezas de 25 toneladas, hicimos tal vez unas 1,100 cargas lineales controladas que cortaron el acero. Las cargas controladas generan una presión de 211 toneladas por centímetro cuadrado a una velocidad de 6 kilómetros por segundo y cortan el acero como si este fuera mantequilla. Después derrumbaron los pilares de hormigón, empezando con los pilares principales, retrocediendo y luego descendiendo bajo el agua. A veces le daban un giro grácil, demoliendo los pilares con explosiones sincronizadas. No por el hecho de estar en el negocio de la demolición, no tenemos sentido del humor ni un aspecto estético en nuestra personalidad. ¿Por qué derrumbarlos todos de una vez si puedes hacerlo uno por uno como fichas de dominó? Hay que considerar cosas como reducir la presión del aire, reducir las vibraciones, pero más que nada, lo hicimos por pura diversión. La llaman eutanasia estructural. El arte de demoler puentes se relaciona estrechamente con la ciencia que los mantiene en pie. Debes comprender cómo interaccionan los elementos de la estructura, entender cuáles puedes anular o interrumpir para hacer que el sistema deje de funcionar. Tomamos una estructura estática y la hacemos fallar. Inducimos un colapso. Hacemos que pierda su integridad como sistema sólido. Los puentes son bellos por la forma en que funcionan. Es fácil ver las fuerzas que intervienen y es igual de fácil interrumpirlas. Para terminar, no existe ningún puente que Mark Loisus no pueda deshacer. Cualquier cosa que el hombre haya hecho, los Loisus pueden hacerlo pedazos. Miro una estructura vieja y sonrío. Miro una nueva y sonrío más, porque este es un proyecto que tal vez no mis hijos, pero sí mis nietos derrumben algún día. Así vemos la vida los contratistas de demolición. Sí. Todo sobre. En abril de 1998, el puente Akashi Kaikyo de Japón se abrió oficialmente al tránsito. Un sueño improbable que se propuso por primera vez 84 años antes es ahora una realidad. Las autoridades del puente prevén que alrededor de 30,000 vehículos crucen a diario, pese a la cuota de $20. Los gobiernos locales esperan que revitalice la economía de la región al atraer más turistas y facilitar la realización de los negocios. Con el tránsito fluyendo ya, los ingenieros se preguntan qué sigue. Varios sueños están en obras o al menos en proceso de diseño. En un futuro no muy lejano, los puentes podrán ser inteligentes. Sensores de fibra óptica conectados en lugares clave detectarán las primeras señales de problemas. Un puente es inteligente cuando tiene receptores, cables, fibras ópticas que pueden controlar el estado del puente en cualquier momento. Así que desde una instalación de registro, que podría estar a una gran distancia, en una instalación central del Departamento de Transporte, se puede seguir de cerca su estado actual. Observa lo que pasa en tu auto. Ahora sube en él y este hace una revisión diagnóstica. Todos los autos modernos tienen inteligencia incluida.
Debemos hacer puentes inteligentes e infraestructura inteligente a la que podamos alimentar y después nos dé información para que podamos actuar en cuanto el puente tenga alguna ligera molestia, en vez de esperar hasta que el problema sea tan grande que debamos reemplazar una viga completa. Puentes más resistentes construidos con materiales compuestos podrían extender la longitud y sobrepasar la vida de un puente. Además de mejorar los materiales actuales y hacerlos más eficientes, veremos una gran introducción de materiales compuestos. El mismo tipo de material que vemos en los cazas silenciosos, en las alas de los F-16, fibras de carbono que son materiales extremadamente fuertes mezcladas con una matriz de resina adecuada y otros materiales porque no se corroe, no se agrieta y tienen características que hacen que puedan durar mucho en los puentes, tal vez el doble o el triple de un puente estándar, pero en este momento no cuestan más del triple. Los puentes de diseñador que borran la línea entre el arte y la ingeniería también son muy costosos y muy controvertidos. Muchos ingenieros dicen que son sobreedificados, un desperdicio de dinero y materiales, que favorecen la apariencia en lugar de la necesidad. Pero cada vez más aumenta la demanda de puentes de diseñador que propongan algo. Y persisten los sueños de unir países e incluso continentes. Existen algunos proyectos por los que darías tu brazo derecho. El cruce del estrecho de Gibraltar sería increíble. Existen muchas propuestas. La gente que logre hacerlo será afortunada. Ya no quedan muchos. Está en el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos. El puente del estrecho de Messina entre Sicilia e Italia. Un puente de la paz mundial que se extendería unos 90 kilómetros para unir Alaska y Siberia. Con las nuevas tecnologías, los ingenieros dicen que no hay límites. Mientras tanto, es difícil escapar al impacto que los puentes parecen tener sobre nosotros. Hay algo en los grandes puentes, en los magníficos puentes que llena mucho de nuestra imaginación. La gente disfruta cruzar un puente. A los niños les encanta mirar por las ventanas. Se tiene una vista que no se obtiene en ningún otro lado porque no hay urbanización ni edificios que te estorben. La experiencia más poderosa es estar sobre él y estar justo donde estamos nosotros. Una cosa es pasar por él con el auto, lo que te causa asombro, pero otra cosa es tocarlo, subir y ver el inmenso tamaño de los elementos que conforman un puente. Te absorbe por completo, pasas a formar parte de él. Son arte, ingeniería. Son ideas de la gente, hábitats para la vida marina. Son mucho más que algo que solo sirve para que un auto cruce. Eso es seguro. Es la altura, cortar el espacio y unir y superar obstáculos. Y la maravilla de todo esto es lo que sostiene a un puente. Lo que sostiene a un puente es la ingeniería, una combinación de creatividad técnica, acero y concreto, atención constante y a veces un poco de suerte. 1, 2, 3, 4. 1, 2.